Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico. Los martes estamos viendo el libro a los Efesios. Nos quedamos en el capítulo 5, versículo 24, Vamos a ver del 25 al 33. Y el tema se llama el deber fundamental de los esposos cristianos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en esta enseñanza. Señor, te damos gracias por darnos la vida, Señor, la multitud de bendiciones, por permitirnos, Señor, tener un techo, trabajo, familia, alimentos y tu palabra, que es lo primordial de todo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo obre con poder y autoridad, Señor, a través de estas palabras, Señor, para que esos corazones que no te conocen, Señor, puedan ser desvelados, Señor, y puedan ver que necesitan ser salvados por ti, Señor. Y esas personas que ya te conocen, Señor, sean edificados y día a día reflejen más tu carácter santo, Señor. Si tú no obras, Señor, esas palabras quedan al aire, Señor. Son palabras vacías, pero si tú obras, Señor, tú eres ese Dios omnipotente que puede cambiar las vidas, Señor. Que nada es imposible para Él, Señor. Pedimos que toques, alcances esas almas, Señor, que están perdidas para tu gloria, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema, el deber fundamental de los esposos cristianos. El deber fundamental de los esposos cristianos. La semana pasada vimos la sumisión de las esposas cristianas. Hoy le toca a los esposos. La semana pasada pues vimos ese rol que le corresponde a ellas como esposas cristianas. Hoy vamos a ver el rol que le corresponde a los esposos. Hablamos un poco de las familias, de cómo son atacadas por el mal. Que el mal sabe que si deja mal a una familia produce un daño colateral. ¿Por qué? Porque causa daño en el mundo, en la sociedad, en lo espiritual. Entonces el mal se beneficia porque de alguna manera quiere destruir la iglesia, ¿no? Entonces si la familia anda mal, pues todo va a andar mal en la sociedad, en la iglesia. Por esa razón los demonios atacan, dijimos que con más violencia a esas parejas, a esas familias, para destruir esa relación que hay entre los matrimonios, entre esposo y esposa, ¿no? Y hoy día pues hemos visto que debido a estos ataques pues hay muchos divorcios, o sea, están a la orden del día. La violencia, el maltrato, todo esto obviamente es parte del ataque. De alguna manera se deja manipular y empieza a haber violencia, maltrato, empieza a haber adulterio. Vienen situaciones económicas malas, el incumplimiento de las autoridades, porque no se sujetan a las autoridades. Entonces todo esto que genera rupturas, fracturas entre los esposos y por consiguiente pues vemos que causa un daño colateral con los hijos. Y esa relación entre padres e hijos se vuelve un caos y por esa razón las familias hoy día viven en crisis e inestables. Vemos que la familia pues en el mundo, debido a todas estas situaciones que se han ido provocando, las rupturas y todo, pues se hace como que algo frágil, ¿no? Como que una familia como que es algo incierto, un matrimonio como que ya no es necesario casarse, mira cómo termina, mejor nos juntamos y después si funciona a lo mejor, porque mira, entonces ya la familia como que se ve como algo incierto y pues esto es algo que va en contra del Señor porque recuerden que se pacta algo ante Dios, aunque mucha gente no lo sabe, se pacta ante Dios porque dice que es hasta que la muerte los separe, ¿no? Y el matrimonio pues es algo que Dios ha instituido desde que el ser humano fue creado, desde el jardín del Edén, allá fue instituido. Dios ha determinado el matrimonio para su gloria, ¿no? Y específicamente ese matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, porque mucha gente está ahorita cambiando cosas aberrantes para Dios, ¿no? Es específicamente para mujer y hombre. Entonces el matrimonio debe ser motivo de deleite, no motivo de destrucción, sino motivo de deleite, gozo, alegría. Pero si el mal influencia, obviamente va a perder este enfoque del deleite, el gozo y la alegría, ¿no? Entonces el mal va a tratar de hacer todo lo posible usando todas sus armas, sus arsenales contra la familia, ¿no? Y a través del sistema mundano va a querer hacer daño para que de alguna manera colapse todo, ¿no? Con un daño colateral, como dijimos. Pero hoy nos vamos a enfocar en esa misma sección que estamos viendo desde hace una semana, de ese andar cristiano dentro del hogar. Recuerden que habíamos visto anteriormente el andar cristiano dentro de la iglesia, fuera de la iglesia que es el mundo, y ahorita estamos viendo dentro del hogar. Pero hoy vamos a enfocarnos en el deber fundamental de los esposos cristianos. Y el origen a este problema
de que las familias o los matrimonios están en ruptura, pues obviamente tiene que darse a conocer es el pecado. El pecado daña a la raza humana, daña las relaciones sociales, daña el matrimonio y por consiguiente daña a la familia. ¿Por qué? Porque viene este egoísmo, viene este orgullo debido al pecado, ¿no? Y dijimos recientemente que todas estas cosas pues vienen siendo soberbia, ¿no? Entonces esta soberbia impide las buenas relaciones, esta soberbia se opone al amor como la luz se opone a las tinieblas. Entonces el matrimonio pues obviamente puede ser afectado por ello. El matrimonio pues debe ser cultivado, como cuando le echas agua a una flor o sus nutrientes, debe ser cultivado, debe ser limpiado, o sea, a veces salen algunos espinos o cositas que hay que ir quitando, ¿no? Y así es el matrimonio, se cultiva, se limpia día a día de esos espinos que salen entre ellos, entre los esposos. Y es importante saber que humanamente no se puede hacer. Humanamente es muy difícil, solo el cristiano y el cristiano lleno del Espíritu Santo puede hacerlo, porque solo el poder del Espíritu Santo actuando en la vida del cristiano ayuda a cultivar aquellas virtudes que van a fortalecer el matrimonio en Cristo. Un matrimonio en Cristo estamos hablando, no un matrimonio cualquiera, un matrimonio en Cristo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, hace como 4-5 semanas, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos deben ser llenos del Espíritu Santo. O sea que si nos llenamos, obviamente vamos a ser controlados por el Espíritu Santo y de ahí van a salir frutos que se van a cosechar en sus vidas. Los resultados de esos frutos, pues obviamente hará que esas relaciones matrimoniales estén fuertes, plenas, estables. Entonces serán relaciones matrimoniales que van a reflejar el amor de Cristo por su iglesia. De hecho, ese es el fin de esta enseñanza, reflejar el amor de Cristo por su amada iglesia a través del matrimonio. Entonces, a través de la esposa, en sujeción a esa autoridad, quien es el esposo, es lo que vimos la semana pasada, y a través del esposo, amando a su esposa como Cristo ama a su iglesia y como se ama a sí mismo, es el enfoque que vamos a ver esta tarde, ¿no? Porque el deber de las esposas cristianas, recordemos para que esté bien claro, es la sumisión, y la del esposo cristiano es el amor. Vamos a leer nuestro texto, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Recuerden que el enfoque final de todo esto es reflejar el amor de Cristo por su amada iglesia a través de ese matrimonio, ¿no? Entonces acá, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hacemos pausa, estamos en el versículo 33. Todo este es nuestro texto de hoy, y podemos observar cómo el apóstol Pablo en todo este texto está señalando 4 veces el deber fundamental de los esposos cristianos, y ese es amar a sus esposas. Lo menciona 4 veces. Dios está dando un mandato. Dios está dando una orden, no es una pregunta si lo quieres hacer, no es una opción, bueno, tomo esta opción o la otra, no, es una orden que Dios está dando. Y Pablo nos muestra que son 2 formas en las que debemos apoyarnos para cumplir esta orden. Y la primera dice que los esposos cristianos tienen la obligación, es un deber, de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Está esto en el versículo 25. Vamos a ver del versículo 25 al 27, vamos a dividir. Ahí es donde vamos a ver cómo se ama a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la segunda forma es que deben amarlas, dice Pablo, como a sus propios cuerpos, o sea, a sus mismos cuerpos. Y esto lo vamos a ver del 28 al 33. Entonces cabe mencionar que Dios no solo instituyó el matrimonio y dijo, háganle como quieran,
cásense y hagan lo que quieran y como puedan. No fue así. Él dejó un manual de cómo debe llevarse ese matrimonio para su gloria. Este matrimonio que él instituyó es para su gloria. Y hasta que el cristiano entienda el verdadero amor bíblico, podrán amar a sus esposos, a sus esposas, como demanda el Señor. Si el cristiano no aprende el verdadero amor bíblico, y lo hemos estado hablando constantemente, pero si el cristiano no lo aprende, no podrá amar a su esposa como demanda el Señor. Como Dios, como Cristo amó a su iglesia, no podrá hacerlo. Entonces tiene que conocer el verdadero amor de Cristo, el verdadero amor bíblico, y aplicarlo. Y esto también nos va a servir para todos los cristianos, no solo a los esposos, no solo a las esposas, a que conozcamos el verdadero amor bíblico, porque la gran mayoría de los cristianos aún no lo conocen. Es triste. Lo vemos día a día. Es muy triste que no lo entiendan, que no lo conozcan, que se les presente y lo ignoren o lo rechacen o crean que el amor es a su manera o como ellos creen que es. Es triste, ¿no? Y hay muchos conceptos distorsionados acerca del amor, ¿no? Porque hemos visto que muchos creen que aman porque dicen o porque sienten, cuando en realidad no están amando, porque creen que el amor es una emoción que viene a ti como de manera misteriosa, y también creen que a lo mejor con decirlo, pensarlo constantemente es amar, pero no es el amor bíblico. De hecho, en referencia a los futuros esposos, según estadísticas mundanas, dicen que el amor llega en un momento dado. De pronto así como que entra el amor, no saben cómo, no saben por qué, pero se siente más que en otras personas. O sea, es lo que ellos describen, ¿no? Entonces, para muchos el amor es un sentimiento que inicia sintiéndote como muy emocionado, con una fuerte emoción que antes no estaba en ellos. Esta persona me hace sentir cosas como maripositas en el estómago. Es lo que muchas personas dicen. Sienten como una emoción tan fuerte por alguien que sobrepasa límites normales, y en ese sentido dicen que aman demasiado a tal persona. Pero este amor no es correcto, y ellos tristemente así aman a su esposo, así aman a su esposa, a la que va a ser su esposo, al que va a ser su esposa, así aman a sus hijos, así aman a sus padres. Y lamentablemente pues esto no es un amor bíblico, no es un amor correcto. Ellos de alguna manera no están discerniendo, no están entendiendo que esta manera de amar es idolatría. Es idolatría, esto no es más que idolatría. Idolatran a sus esposos, idolatran a sus esposas, idolatran a sus hijos, idolatran a sus padres, esperando de ellos lo que Dios tiene que darnos y puede darnos. Esperando de ellos algo que no viene de ellos, que no va a venir de ellos, que viene de Dios. Entonces caen en un grave error. Y la Biblia pues no presenta el amor como un sentimiento y una emoción como hemos descrito. Tenemos que conocer primero lo que es el amor bíblico. Entonces, para poder cumplir con el deber fundamental de los esposos cristianos hacia las esposas, pues primero tenemos que conocer este amor bíblico, y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7. Y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces podemos observar que aquí el apóstol Pablo está dando una definición del amor, pero usando una lista de verbos. Vemos una lista de verbos. No son sustantivos, porque son los verbos los que hablan de acción. Entonces el verbo es la palabra que indica la acción del sujeto. Verbo es igual a acción. Entonces Dios define el amor en su palabra como un término de lo que nosotros debemos hacer, no lo que debemos sentir. Él nos muestra el amor como lo que nosotros tenemos que hacer, porque mucha gente se basa por emociones, no, sino que lo que debemos hacer. Por eso Pablo usa esta lista de verbos. Por ejemplo, el que ama, pues va a hacer algunas cosas que van a demostrar su amor, y va a dejar de hacer otras cosas por amor, como dejar de lastimar.
Mucha gente dice te amo, pero te hacen cosas o no te cumplen o muchas cosas, ¿no? Entonces hay que dejar de hacer cosas por amor, hay que hacer algunas cosas que no se hacían por amor y eso va a mostrar el amor bíblico. El amor bíblico es sacrificial, es demostrativo y es activo, es en acción. Entonces no se puede evidenciar el amor o la calidad de nuestro amor si nos basamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, sino en nuestras acciones y motivaciones. O sea, lo que tú haces y por qué lo haces es lo que va a evidenciar tu amor. Hago, dejo de hacer, motivo por el cual evidencia tu amor. Efesios 5:25 nos dice que el deber fundamental de los esposos cristianos es amar a sus esposas. Entonces no va a ser un sentimiento, no va a ser una emoción, sino que va a ser demostrado. Va a ser demostrado, es demostrativo, es en acción. Entonces quiere decir que hay algo importante que el esposo tiene que hacer. No solo es decir y sentir, no, tiene que hacer. Se le ha encargado a los esposos cristianos cumplir y ejecutar a la de ya, o sea, diligentemente. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe ejecutar este esposo cristiano por su esposa? Pues lo que Cristo hizo con su esposa. Cristo hizo algo por su esposa, con su esposa. De hecho, está haciendo algo por su esposa. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Entonces aquí Pablo nos dice, iniciando este texto, maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer porque eso es lo que hizo Cristo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay que amar a vuestras mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por su esposa, que es la iglesia? Se entregó sin deber algo, él no debía nada. Como dicen, sin deberla y temerla, él se sacrificó por ella, por un propósito. Si continuamos nuestro texto, dice, para santificarla. Para santificarla. Entonces veamos y entendamos bien lo que Cristo tuvo que hacer para lograr santificar. Cristo tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario para santificar a la iglesia. Hasta ese punto amó a la iglesia, hasta ese punto amó a su esposa. Y no le pareció grande el sacrificio por hacerlo, con tal de salvar a su esposa y santificarla, no le importó lo que tenía que hacer. Entonces, por esa causa, él que hizo el sacrificio grande que hizo, que fue, dejó el vino, está en acción, no vino sentimiento, no vino emoción, sino que él, por causa de la iglesia, para santificarla, para salvarla, deja su trono en el cielo, encubre su gloria con su humanidad y se hace siervo, viene, es rechazado, es injuriado, es humillado, fue burlado, lo latigaron 39 veces, fue escupido, le arrancaron la barba, fue golpeado, fue coronado con espinas y fue clavado en la cruz del Gólgota y recibió la ira de Dios. Recibió cosas que no se vieron. Entonces por eso el apóstol dice que los esposos cristianos deben amar de esa misma manera a sus esposas como Cristo amó a su esposa. Y esto asusta a cualquiera, porque dicen, wow, o sea, yo no puedo hacer eso que Cristo hizo. Esto asusta a cualquiera. Y es verdad que no se puede hacer eso que Cristo hizo. Es verdad que no se puede amar con ese mismo nivel de amor que Cristo nos amó. Es verdad. Pero Pablo dice que sí se puede amar con esa misma clase de amor. Ese es el mensaje. Con esa misma clase de amor. La forma en que Él nos amó es la forma que debemos amar a las esposas. O sea, ustedes a sus esposas. Es la forma que deben imitar. Y muchos dicen, pero es que mi esposa es algo muy difícil, no la conoce. Efectivamente, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce y tú sí la conociste y aún así la elegiste. Y ahora que te queda, amarla tal y como ella es, porque Cristo amó a su iglesia tal y como ella era. Entonces, es tu deber. Nadie te obligó a elegirla. Ahora tienes que amarla como Cristo lo hizo contigo. Tú estabas en tu naturaleza pecaminosa, tú estabas en tus delitos y pecados, tú con todo ofendías a Dios con todo tu ser. Y aún así Cristo, viendo todo eso de ti, Él murió por ti. Y murió por los que son cristianos y los que van a hacerlo. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Entonces el Señor amó a las personas que no son amables, que lo ofendieron, que lo injuriaron, personas que son la lacra del mundo, que son los viles, personas que no hacen ni tienen gracia para poder atraer a Dios por amor. Porque todo lo que el ser humano, tienes que saber que todo lo que el ser humano hace es inmundo, es sucio ante Dios. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo, no tienes la justicia de Cristo. Y sin la justicia de Cristo, todo lo que hagas, así parezca bueno, es sucio ante Dios. Y no hay ni siquiera un ser humano que pueda hacer algo bueno ante Dios y que busque a Dios como debe ser. No lo hay. Lo dice la palabra. No hay algo que Dios pueda ver en el ser humano que sea digno para ser amado por Él. No hay nada. Y esto es lo que lo hace increíble, extraordinario y glorioso. ¿Por qué? Porque Cristo, aún no viendo nada que pueda traerlo por amor, Cristo hizo todo esto por esta humanidad corrompida y pervertida. Entonces hagamos de cuenta, vamos a ilustrarlo, hagamos de cuenta que todos los seres humanos somos como serpientes. Vamos a poner que alguien se encuentra una serpiente y la encuentra atrapada en unos alambres de púas. Y ese alguien está representando a Cristo. Y esas serpientes prácticamente están representando al ser humano. Entonces, el rescatista, que es el que va a salvar a la serpiente que está representando a Cristo, quiere librarla de los alambres de púas, porque sabe que si se queda atrapada, allá va a morir. Pero la naturaleza de la serpiente, ¿cuál es? Morder. Morder. Así que cada vez que quiere liberarla, la serpiente muerde al rescatista. Pero el rescatista, que hace, lucha por liberarla, lucha por salvarla y aún así es mordido. Cristo, ahora Cristo, vamos a ponerlo de otra manera, ¿no? Cristo está amándote al querer rescatarte, pero tú lo lastimas como esa serpiente lastimaba al rescatista. Tú lo ofendías, lo injuriabas, todo lo que hacías era ofender a Dios, estar contra Dios, estar en guerra con Dios, porque el ser humano ofendía y lastimaba al Salvador. Y Él, ¿qué estaba haciendo? Amándonos. Sin importar el daño que se le estaba haciendo, el que hizo, vino y nos amó muriendo en la cruz del Calvario. Cristo prácticamente atrajo a su esposa, esa esposa que lo ofendió, con cuerdas de amor. Él la atrajo mostrando su amor en la cruz del Calvario, para hacerla digna. La trajo para hacerla, para formarla, para hacerla digna de ser amada, o sea, para santificarla. Cristo recibió a su esposa en esa naturaleza pecaminosa y la embelleció, la santificó. Cristo le dio a su esposa primeramente lo que Él espera que ella le dé después, le retorne después. Ahora, ¿cómo se aplica esto a los esposos cristianos? Significa que el esposo debe buscar, por ejemplo, el que se quiere casar, debe buscar a la mujer que menos le atraiga y proponerle matrimonio. No lo que está queriendo decir. Lo que hay que ver es la belleza espiritual, ¿no? Lo que Pablo está señalando es que los esposos cristianos, en vez de quejarse, porque andan como que quejándose del mal carácter de sus esposas, ¿no? En vez de estar quejándose de esto, deben involucrarse en el embellecimiento del carácter de ellas. O sea, ellos tienen que hacer la acción, ellos tienen que esforzarse a embellecerlas, a santificarlas. Por ejemplo, muchos esposos dicen, es que yo ya no quiero nada con ella, la verdad ya no me atrae como antes. Y en ocasiones no es porque sea el atractivo físico lo que sea el problema, sino por el mal carácter. Ese mal carácter mancha y arruga, o sea, deja sin atractivo a la esposa. Y en la mayoría de las veces esa es la razón del divorcio, de la ruptura. Entonces Pablo dice en Efesios 5 al 27, perdón, 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que Cristo es quien remueve las manchas y las arrugas espirituales de su esposa, quien es la iglesia. Entonces los esposos cristianos deben hacer lo mismo con sus esposas. Salen manchas, salen arrugas, o sea, este es el mal carácter y se ve como manchas y arrugas espirituales. Entonces el esposo tiene que santificarla, quitar esas arrugas, esas manchas, como Cristo lo hace con la iglesia. Mundanamente hablando, las mujeres se preocupan mucho
por las manchas y las arrugas. Pero ¿qué hacen ellas para esto? Usualmente ellas buscan cuáles son las cremas para quitarlas y para que se vean más bellas, ¿no es cierto? Eso es lo que ellas hacen. Entonces Pablo está dando acá la misma idea para los esposos. Ellos deben aprender a ser expertos de belleza, pero esa belleza espiritual. Deben saber qué cremas espirituales se utilizan para estas manchas, para estas arrugas, que es el carácter de la esposa, ¿no? Entonces esto no quiere decir que las esposas no tengan ya la responsabilidad de caminar en santidad, de esforzarse por su santificación. No, ellos aún tienen esa responsabilidad, pero los esposos tienen la responsabilidad, tienen un papel importante en esta santificación de la mujer, en este proceso. Ellas son llamadas a crecer en gracia y conocimiento, ¿ok? Pero el esposo también participa en el proceso de la esposa. Es su deber saber cuál es esa crema maravillosa para que su esposa sea embellecida y aplicársela. Entonces esta crema es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y Cristo es quien purifica a su iglesia por medio de la palabra de Dios. Es por eso que hay que aplicar las escrituras a las vidas para ser santificados. Mucha gente solo tiene el conocimiento, pero no lo aplica. ¿Cómo va a ser santificado? El Señor Jesucristo en Juan 17, el Evangelio de Juan 17, versículo 17, Él dijo, santifícalos, Señor, en tu verdad. Está orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y este es un principio fundamental que no debe ser ignorado ni menospreciado, porque muchos cuando pecan, ¿qué hacen? Oran al Señor para que Él los perdone y que Él los ayude a cambiar, o sea, como esperando que Dios les dé de su gracia, pero una gracia que ellos esperan como tipo magia, ¿no? O sea, muy diferente a la que Dios te va a dar. Ellos esperan esa magia que tú ya te obligue a no pecar otra vez, como si fueras un robot. Y el Señor no trabaja así. El Señor te ha dado a ti participación y tú tienes que esforzarte. Él da la gracia, que es la fortaleza para poder esforzarte. Porque sabemos que el Señor, sí es cierto, Él salva, Él da la santificación, es acto de Dios, pero requiere de nuestra cooperación, nos incumbe, estamos involucrados y Cristo da la gracia para poder luchar, para poder esforzarse, pero eso a nosotros nos corresponde. Luchar y esforzarnos. Entonces debes saber que no es suficiente que oremos para que Dios nos cambie, sino que tenemos que luchar. Y ahí es donde entra la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios juega un papel importante y fundamental. Recuerda que el Espíritu Santo usa esa palabra bíblica que estamos aprendiendo, que estamos meditando, que estamos escuchando, que estamos leyendo. Y es así que Él empieza a hacer cambios dentro de nosotros que se reflejan por el esfuerzo que nosotros hacemos. Por eso Pablo en Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2 para entenderlo mejor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos como cristianos que somos hacer el esfuerzo por cambiar nuestra mentalidad. Esa mentalidad que el ser humano nos enseñó, que el mundo nos enseñó. Vamos a cambiarla ¿con qué? Con la mentalidad del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se hace eso? Llenándonos de las Escrituras para que podamos adquirir la mente de Cristo. Entonces debemos pensar como Cristo piensa. Debemos de alguna manera cambiar esa mentalidad y pensar como Cristo piensa, porque de esa manera somos santificados. Ahora, ¿cómo voy a saber cómo Cristo piensa? Pues la palabra de Dios nos muestra la mente de Cristo, el cómo piensa Cristo. Entonces debemos, a modo de aplicación, vivir conforme a lo que vamos conociendo de Cristo. Una enseñanza nos trae conocimiento de cómo piensa Cristo, tenemos que aplicarlo, tenemos que vivirlo. Y aquí el punto pues es que los esposos cristianos deben contribuir a ese proceso de santificación en sus esposas. Ellos deben ayudar con la palabra, con sus ejemplos, que su vida refleje también lo que están enseñando. Y para eso pues tendrán que hacer el uso correcto de la palabra de Dios, porque a veces utilizan la palabra a su manera y no, tienen que aprender de donde están ellos congregándose, de ahí aprender para luego ir enseñando a sus esposas. Ahora, es seguro
que todo cristiano tiene queja del carácter de su esposa. Seguramente le incomoda algo, que es una arruga o es alguna mancha de ella. Entonces los esposos deben preguntarse, ¿qué estoy haciendo para santificar, para embellecer a mi esposa? Debe preguntarse eso el cristiano, el esposo cristiano. ¿Qué hice para ayudarla con ese problema, con esa mancha, con esa arruga, o sea, con ese carácter? ¿Qué hice para el avance del proceso de su santificación, para que ella vaya creciendo en santidad? Son preguntas que el esposo debe de hacerse. Si no has usado la escritura de forma adecuada, no la estás ayudando a su proceso. Si tú no te estás esforzando a hacerlo, no la estás ayudando a su proceso. Por lo tanto, no estás amando bíblicamente. Es una acción. Hay que amar bíblicamente. Y hay que esforzarse. O sea, tú eres quien tiene la responsabilidad de embellecer, de ayudarla en ese embellecimiento, en esa santificación. Y para eso se requieren sacrificios. Entonces la santificación de las esposas no es a la manera de ella. Cristo no le dio a su esposa, quien es la iglesia, lo que la iglesia deseaba. Él le dio lo que la iglesia necesitaba para ser santificada. ¿Y eso qué fue? Trajo un sacrificio tremendo. Dio su vida por ella. Lo mismo con las esposas cristianas, pero no hay que darles lo que ellas quieren, sino lo que ellas necesitan. Y eso que necesitan, ¿qué es? Amor bíblico. Amor bíblico. Aquí los esposos tienen que esforzarse en ayudarlas a embellecerlas, a santificarlas. Y obviamente esto es un hecho que va a costar. Sacrificio, esfuerzo, dedicación al estudio profundo de la palabra, estar de alguna manera platicando con ella sobre la Biblia, no para condenarla, no para humillarla, sino para santificarla. Y esto requiere, dijimos, tiempo, esfuerzo, dedicación, paciencia, darles una perspectiva bíblica a las esposas. Va a llegar el momento que tengas que decirle a tu esposa que vas a ayudarla en otras áreas para que ella se ocupe del estudio de la palabra, de la oración, para que ella esté meditando, porque es la manera que la vas a santificar. Pero también tienes que saber que debes ayudar a tu esposa a recordarle ciertas áreas de la Biblia, pasajes para que se usen en su diario vivir, estudiando juntos, orando juntos, sujetándose juntos a lo que Cristo les ha llamado, les ha demandado, ¿no? Entonces tenemos que también ver que los medios de la gracia no falten, porque esa santificación pues puede ser estorbada si no hay los medios de la gracia, si no hay Biblias, si no hay prédicas, si no hay estudios, si no hay diccionarios. Entonces es importante que los medios de la gracia estén, porque esos medios van a ayudar a esa santificación. Entonces el esposo cristiano debe saber que la crema de embellecimiento es la palabra de Dios. Y el embellecimiento no puede surgir solo así porque sí. El esposo tiene la responsabilidad de aplicárselo, o sea, de embellecerlas, de aplicarle esa cremita, por decirlo, de embellecerlas, o sea, de enseñarlas con la palabra de Dios, con su ejemplo, para que con el paso del tiempo, aunque el cuerpo de su esposa se va desgastando, el alma de ella se va haciendo más tersa, más bonita. ¿Por qué? Porque está reflejando, es más hermosa porque está reflejando a Cristo. Con el tiempo va a tener un carácter hermoso como el de Cristo. Entonces va a hacer que la ames más. Va a hacer que la ames más. Entonces eso es lo que significa amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Porque cuando se ama de verdad a alguien, se demuestra, y el interés primordial, ¿cuál creen que es? La santidad. La santidad de esa persona, llevarla a la santidad. Así que como esposos cristianos deben contribuir en ese proceso de santidad, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque si solo, vamos a poner, no tienen paciencia, se enojan por esa mancha, por ese carácter, por esa arruga, por ese carácter, se enojan y dicen, no, ya no puedo más, renuncio, y ya no quieres ayudarla, pues obviamente estás mal, porque tú tienes una obligación, es tu deber. ¿Acaso no conocieron bien a sus esposas antes de casarse? No puede ser que hayan cambiado tanto. ¿Por qué ahora se enojan? ¿Por qué ahora renuncian? Lo que tienen que hacer es sujetarse a lo que Cristo les está ordenando. No es opcional, vuelvo a repetir. Es una orden. Santificar a sus esposas, embellecerlas espiritualmente. Y hay quienes están peores porque están en situaciones muy malas por su propia necedad, porque antes de casarse querían hacer cristianos a sus futuros esposos,
o a sus futuras esposas. Y tristemente la palabra dice claramente: no te unas a yugo desigual. Y por eso obviamente están ellos en peores circunstancias, muy fuertes. Por eso es importante conocer bien a la futura esposa o al futuro esposo, porque si aún siendo cristianos o cristianas son imperfectos, imagínate los que no son cristianos. Así que los cristianos somos imperfectos, es cierto, y tanto las esposas como los esposos van a tener que esforzarse a sobrellevar los pecados de ambos para que contribuyan a esa santificación. Pero si no son cristianos, ¿qué contribución pueden hacer? Entonces se debe tener presente que esto del matrimonio, por eso hay que analizar primero, es para toda la vida. ¿Con quién me voy a casar? Si ya me casé, pues tengo que sujetarme a lo que dice la palabra, ¿no? Pero antes de casarme es bueno que aprendas todo esto, porque esto va a traer consecuencias fuertes, porque tú tienes que, mujer, una sujeción a tu autoridad, que es el esposo, y el esposo tienes que sujetarte a lo que Dios está diciendo: ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, y ámala también como amaste a tu cuerpo. Pero eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el esposo no debe pelear. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando ven alguna arruga o mancha en su esposa refiriéndose al carácter, pues pelean con su esposa y llegan al grado de que dicen: bueno, ya no quiero nada contigo, quiero el divorcio. Entonces el esposo debe ser sabio en cómo sobrellevar este carácter, estas manchas, estas arrugas, sobrellevar el pecado de la esposa, porque a veces la esposa no se quiere sujetar a la autoridad y eso es un pecado. Entonces el esposo tiene que sobrellevar esto. Y por eso Pablo dice en el versículo 28 que deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. O sea, deben sobrellevarlo correctamente. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, está comprobado que todo hombre se ama a sí mismo. El Señor Jesucristo lo ha dicho. El hombre no tiene problema por amarse. Entonces, Él dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Está demostrando que el hombre ya se ama demasiado. Entonces es una de las razones de por qué la psicología es aberración para Dios, porque la psicología promueve el amarte. Ya que te amas, ámate más, y promueve la autocompasión, la conmiseración, la autoestima. Entonces todas estas cosas que la psicología promueve impiden la sujeción y el amar bíblico. Así que va en contra. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando un hombre tiene hambre, para que vean que ya se ama a sí mismo, ¿no come? No, come, claro que sí. O sea, tiene sed, toma agua, lo que sea. Cuando está cansado, descansa. Entonces es evidente que se ama a sí mismo. Y lamentablemente, hasta que el que se quita la vida, porque a veces dices: bueno, no, está mal. No, sí, el que se quita la vida se ama a sí mismo, porque él cree que va a estar mejor muerto que vivo. Para que analices, ¿no? Entonces la idea de este amor por las esposas es como el hombre, pues, ya se ama a sí mismo, y cómo deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Es algo muy profundo, porque en la idea de amarlas como lo que ellas son, hay que entender que ellas ya son parte del cuerpo de su esposo, ya son parte. Recordemos que se hicieron una sola carne. Se hicieron una sola carne. Entonces la esposa se hizo parte del esposo, así como la iglesia se hizo el cuerpo de Cristo, parte de Cristo. Entonces, tu esposa tienes que entender que es parte de tu cuerpo, es tu otra mitad. Es más, yo le llamo tu medio limón, porque te hacen pasar momentos agrios. Eso va a pasar, y tú también se lo haces a ella, ¿ok? Entonces, debido a esos momentos agrios, que son las manchas y las arrugas espirituales del día al día, pues tienes que entender que tu esposa está ligada a tu cuerpo esposo. Y las esposas también tienen que entender que están ligadas a los cuerpos de sus esposas. Así que cuando el esposo ama a su esposa, el hombre está amándose a sí mismo. Aunque sienta ese agrio de un limón, él tiene que amarla. Y se va a amar a sí mismo. Versículo 30 dice Pablo: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Están ligados. Entonces, si el esposo cristiano quiere ser feliz en su matrimonio, debe procurar la felicidad de su esposa. Es algo que dices: ¿cómo va a ser eso? Así es. Tienes que procurar la felicidad de tu esposa, porque de eso depende tu propia felicidad. Entonces, si ella sufre o es desgraciada, pues también lo será el esposo, porque ambos forman una
unidad, un solo cuerpo. Si le haces mal a tu esposa, te lo haces a sí mismo. Si le haces bien a tu esposa, te lo haces a sí mismo. Entonces eso sucedió desde el momento en que se casaron. Dice el Señor que cuando se unan se hacen una sola carne. O sea, cuando hay unión matrimonial se hacen una sola carne. Entonces, esposas cristianas, su felicidad o su desgracia está unida a los esposos. Tampoco ustedes hagan lo contrario, sino busquen la felicidad del esposo, porque también será suya. O quieren buscar la desgracia de su esposo, será la desgracia de ustedes. Entonces, deben sujetarse, no descuidar a sus esposos, como ellos tampoco deben descuidarles a ustedes, porque son una sola carne, son unidad, como la iglesia es uno con Cristo. Entonces, recuerden que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, así que nosotros somos la esposa y cuerpo de Cristo. La iglesia somos la esposa y cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo qué hace el esposo por su esposa, que es la iglesia? ¿Qué hace Cristo como esposo y cabeza? En el versículo 29 dice que nos sustenta y nos cuida. Nos sustenta y nos cuida. Entonces significa que Cristo provee todo lo que se necesita, lo que hace en falta para todo, el Señor lo provee. Y lo provee de una manera bondadosa, no a regañadientes ni molesto, no, sino con ternura. Cristo provee para cualquier necesidad de la esposa, que es la iglesia. ¿Okay? Entonces, Cristo da una guía, Cristo da una protección, Cristo da un alimento espiritual, Cristo da consuelo, Cristo da ternura, Cristo da cariño, Cristo da la gracia, Cristo da todo. Cristo da todo. Él provee todo lo que se necesita, lo que la iglesia necesita. Entonces dice que le vamos a hacer nosotros igual, os digo los esposos, yo no estoy casado. Los esposos deben hacer lo mismo con sus esposas, sustentarlas y cuidarlas como a vaso frágil, proveerlas con cariño, con consuelo, porque tienen esa unidad con ella. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muestra la unidad. Pablo cita Génesis 2:24 en este versículo 31, donde el Señor mostró una relación estrecha entre los esposos. Desde que Él instituyó el matrimonio, dijo que iban a ser uno cuando se unan en matrimonio. Y es mucho más estrecha su relación entre matrimonio que la que tienen con sus mismos hijos los padres. Ay, es que no puede ser, yo amo más. No, espérate, no te confundas, hay un orden y Dios lo ha dado. No se hace como tú quieras, sino como el Señor quiere. Nosotros como hijos no somos uno con nuestros padres, no puede ser. Lamentablemente estás cambiando el orden y estás idolatrando. Ten cuidado. Entonces, las esposas con los esposos sí tienen esa unidad. Son uno mismo. Es revelación que Dios dio para el ser humano desde el principio de la humanidad, desde el jardín del Edén. Pero acá está surgiendo algo más en el versículo 32. Dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, un misterio en la Biblia es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios la revele, como reveló esa en el jardín del Edén. Pero acá hay otro misterio y habla sobre esta unión. Primero vimos ese misterio de la unión, la unidad que vimos en Génesis 2:24 y en el versículo 31. Pero este misterio del versículo 32 sucede miles de años después, y este es que el matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con su iglesia. Este es un misterio que está siendo revelado de la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio refleja, es una tipología de lo que Cristo ama a su iglesia o hizo por su iglesia, y eso es un misterio tremendo. Entonces, aunque la iglesia en esos tiempos del jardín del Edén no existía, Dios había instituido el matrimonio, pero Dios ya tenía en mente que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación que Cristo tendría con su iglesia. Entonces tenemos que entender que los matrimonios son llamados a ser una representación en pequeño de la belleza que tiene la relación de Cristo con la iglesia. Entonces ese es el estándar que deben alcanzar los matrimonios. Ese es el patrón. Si el esposo no es un líder espiritual, si la esposa no respeta su autoridad de su esposo, este matrimonio está cometiendo una falta ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos están presentando una imagen mala de la relación de Cristo con la iglesia, y no es lo que Cristo está mostrando. Lamentablemente, pues el daño va a traer consecuencias, va a ser un daño colateral, porque el mundo va a ver que hay mentira en sus vidas,
que hay hipocresía. De hecho, mucha gente dice, ay, son hipócritas. Dicen, pero no hacen. Entonces, por esa razón, ¿qué pasa? Blasfeman el camino de la verdad. Porque Cristo no se trató así con su esposa. Cristo amó a su esposa, se sacrificó por ella, la amó en acción, no con sentimientos, como dijimos, sentimientos y algo más, y no me acuerdo qué más, ¿no? Pero, sino en acción. Entonces, por esa razón, cada quien debe cumplir en acción sus responsabilidades, las cuales nos muestra Pablo en el versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, así es como debe de funcionar la relación del esposo. Así como Cristo con la iglesia, así deben de funcionar los matrimonios cristianos. Amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como se ama a sí mismo también. Recuerden que son dos formas. Y la mujer, pues, dice acá, respete. O sea que tienes que respetar, esposa, la autoridad de tu esposo, porque Dios así lo determinó. Así lo ha dicho. Entonces, en conclusión, hemos conocido el verdadero amor bíblico. Espero que se quede bien grabado, porque mucha gente cree que son emociones, creen que son sentimientos, esta es la palabra, se me había olvidado, creen que son sentimientos y emociones, y lamentablemente caen en un amor que es el del mundo, que es idólatra. Es idólatra. Entonces, el verdadero amor debe ser aplicado a nuestras vidas, debe ser aplicado en el matrimonio. Entonces, debemos saber que es acción, que es un verbo. Es un verbo, es acción. Entonces debemos evaluar a la luz de esta enseñanza en qué estamos fallando. ¿Cuáles son las áreas en que estamos fallando? Porque los esposos deben sujetarse a esto. Miren, no se trata de solo escuchar. Ahorita están escuchando la palabra. De hecho, es como si te estuvieras viendo en un espejo. A través de la predicación te estás viendo en un espejo y ya sabes que está mal. Ah, mira, está mal acá. Bueno, ya sabes que está mal. Arrepiéntete, o sea, corrige eso que está mal. Arrepiéntete de tu pecado. Pidan perdón a Dios, pidan perdón a sus esposas, y también las esposas, si están mal, pidan perdón. Y con la ayuda del Señor, tomen ya la determinación a la de cambiar esa manera de pensar, de cambiar ese estilo de vida. Les corresponde a los esposos luchar, sacrificarse como Cristo lo hizo. Deben esforzarse. Dios no lo va a hacer por ustedes. Él da la gracia necesaria para hacerlo, pero ustedes son los esposos quienes tienen que reaccionar para embellecer a sus mujeres, para santificarla. Y ahí es donde entra amarlas. Amarlas con ese amor bíblico. Recuerden que el amor es acción, es verbo, no sustantivo, como dice una canción mundana, que habla mucho de esto, habla mucho de esto. Entonces, como líderes o cabezas de sus hogares, deben estar enfocados en el amor bíblico, en la cooperación para santificar a sus esposas, y no decir como muchos dicen, yo no puedo. Porque sí pueden, porque si son cristianos, si son verdaderos cristianos, tienen al Espíritu Santo morando en ustedes. Entonces tienen que la palabra de Dios, al Espíritu Santo morando en ustedes, entonces no hay excusas. A menos que no seas cristiano, no podrás, pero si eres, sí puedes. Aún se te haga difícil. El Señor dice, busca la llenura del Espíritu Santo. Ahora, para las personas que no son, es recomendable que escuchen el Evangelio, que escuchen la palabra y que rueguen, clamen, supliquen que Dios les dé un corazón receptivo, o sea, que reciba bien esa palabra, que abrace bien esa palabra, para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado y así rindas tu vida al señorío de Jesucristo, porque el Señor eso quiere. Si Él te ve con disposición, Él te va a dar un corazón quebrantado y humillado. Él te lo va a dar y te va a dar fe. Entonces vas a venir a sus pies como es correcto, humillado. Y dice la palabra que de esa manera no rechaza Dios, no rechaza a Cristo. Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a justificar porque tú veniste con esa actitud correcta, humillado y quebrantado. Entonces, ruégale, clámale, escucha el Evangelio y ruégale, clámale que te dé ese quebrantamiento, que te dé ese corazón receptivo, que te humille, para que te justifique, para que tú puedas llevar un matrimonio
como es debido. Es un ministerio encargado al esposo, o si eres mujer, a la mujer, para llevar un matrimonio cristocéntrico que glorifique y refleje la relación de Cristo con la iglesia, porque ese es el fin. Para el esposo cristiano, estamos viendo que él tiene que trabajar duro en esas áreas que está fallando, que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero también tiene que amarla como ama él a su propio cuerpo, porque ella ya es parte de su cuerpo. Ya son son unidad. Y tienes que ser esposo ejemplo en tu hogar. No solo para tu esposa, también para tus hijos y también para los demás. Entonces tienes que ser ejemplo en todos lados. Tienes que sustentarla, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que tratarla con ternura, porque se trata de la gloria de Dios. Con eso glorificas a Dios. Ese es tu deber. No se trata de tu gloria, sino la gloria de Dios. Para eso fuiste llamado, para reflejar el amor de Cristo con su iglesia. Espero que Dios obre en sus corazones y también pues en el mío. Y es importante que estas palabras ojalá las vuelvan a escuchar constantemente y que oren para que retumben constantemente y no nos olvidemos y no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Necesitas de alguien que cumpla tus sueños. Quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sin cosas que la pena no hará, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar.